Diseños y texturas en acrílicos que Indoacryl tiene para ti. Más de 30 años nos avalan. Somos expertos en fabricación de planchas acrílicas y trozos. Trabajos especiales a tu medida. Planchas para shower door, distanciadores, rollos film, PVC espumado, cortadores de acrílicos, pegamento, NKT corporativo, diseño y mucho más. Visítanos en Tucapel 1290 Concepción. Teléfono 41 224 0122. Amigas y amigos, un nuevo programa de Líderes en Pandemia, hoy con una persona bastante excepcional, aunque la modestia de él le impide reconocerlo. Es poeta, es escritor, fotógrafo, pintor, teólogo, ingeniero, un gran comunicador como no se había visto en círculos religiosos en Concepción desde que yo tengo memoria. Monseñor Fernando Chomalí, muy buenas tardes, padre, muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes, gracias por la invitación. La verdad que me siento muy a gusto en el canal regional y también junto a ti, que ya nos conocemos hace bastante tiempo. Hasta tuvimos un programa juntos, una época, ¿Dónde aprieta el zapato? Cuando llegué a Concepción, sí. Padre, el 18 de marzo de este año marca un cisma, un quiebre, algo muy doloroso, pero de lo cual también puede rescatarse algunas cosas. ¿Qué ha pasado con la Iglesia y con los pobres durante este año? ¿Cuál ha sido su labor? ¿Cómo se ha visto golpeada por esta pandemia? Bueno, nosotros en marzo nos dimos cuenta que esto era algo muy serio, porque habíamos visto la experiencia en Europa, que nos llevaban ventaja, e inmediatamente nos pusimos en guardia con dos cosas. Uno, suspender toda la presencialidad, y en segundo lugar, promover las redes. Y en eso hemos hecho un trabajo. Todas las parroquias han comprendido la necesidad de llegar a la gente porque las redes generan emociones, no son neutras. Y eso ha sido muy interesante y hacer un llamado desde el primer día que las personas se cuidaran con todas las medidas conocidas. Y también se ha activado la pastoral social como nunca. Nosotros hemos estado muy cerca de las personas en situación de calle, tenemos albergue, hemos estado muy cerca de las personas que han perdido su trabajo, tenemos muchos comedores, ollas comunes y también hemos estado muy cerca desde el punto de vista de la pobreza y muy cerca de los migrantes. Bueno, yo creo que hay dos cosas. Uno, la pobreza ha estado siempre. Chile es un país de una tremenda inequidad, es una pobreza oculta, lamentablemente, pero real. Y ahora ha salido a flote. Y también la pandemia ha robado muchas esperanzas, es decir, muchas personas que por primera vez tenían posibilidad de tener un auto, están endeudados, la casa propia han tenido problemas con los dividendos. Y lo que ha sido interesante es que al final lo que ha quedado es la familia, el barrio y las instituciones intermedias. De hecho, el Estado ha hecho un esfuerzo sin lugar a duda, pero no ha sido capaz de llegar a toda esa gran cantidad de gente con problemas. Y el mercado tampoco ha sido capaz, digamos, de llegar con el llamado chorreo. Y han sido los vecinos. Y yo tengo historias preciosas de vecinos, cómo se han organizado. Todas las capillas están atentas. ¿Por qué? Porque la Iglesia tiene una gran capilaridad y conoce la vida real de las personas. Y una cosa muy distinta es estar en una planificación, que es importante, por cierto, a conocer la persona que se queda sola porque la hija tiene que ir a trabajar y está postrada, la persona que tiene un hijo con una seria esquizofrenia y tiene que estar todo el día con él y no tiene quien le vaya a comprar, etcétera. Y eso nos ha demostrado que la caridad forma parte de la sociedad y evidentemente que la caridad cristiana tiene una valencia, una densidad que realmente emociona. Esa es la verdad. O sea, yo me siento muy, ¿sí? Voy a decirlo, yo me siento muy orgulloso
del gran esfuerzo que ha hecho la comunidad cristiana, los sacerdotes, las religiosas, los laicos, para dar esperanza concreta en este medio, y también los católicos han sido tremendamente responsables. De hecho, yo estoy invitando hace 2 meses a que las personas no fueran al Cerro de la Virgen porque entendíamos que era un serio problema la aglomeración, y el asunto que yo agradezco, no llegó ni un feligrés. Entendieron que el llamado era importante, no llegó ninguno. Yo me alegro de eso, pero sin embargo estuvimos 12 horas haciendo una transmisión online donde se sumó mucha gente. Estamos viviendo cambios y los tenemos que abordar con profundidad, con seriedad, y además el mensaje nuestro es siempre el mismo, la evangelización, y cómo lo hagamos tenemos que ir viendo. Padre, tenemos hoy día en nuestro set de televisión un hermoso pesebre que eligió nuestra productora Ignacia Parra. Ahí tenemos al Niño Jesús, una de las representaciones más clásicas, por cierto, del nacimiento de Jesucristo. Y hoy día tenemos una vida en pandemia que nos va a dificultar celebrar esta fiesta tan importante en los próximos días. ¿Cómo nos ayuda la Iglesia en esto, padre? A ver, bueno, yo pienso que se va a celebrar igual, pero de otra manera. Y pienso que puede ser una muy buena oportunidad de concentrarnos en la figura de Jesús. Yo creo que nadie ha entendido todavía, ni yo tampoco, nadie, lo que significa que Dios esté en medio de nosotros. O sea, esa es la figura de Jesús, es Dios en medio de nosotros, y paradójicamente, de manera pobre, humilde, vive persecución, pero nos trae la salvación. Él tiene palabras muy potentes que a mí por lo menos me da mucha esperanza. Vengan a mí los que están cansados y agobiados, que yo los aliviaré. Imagínate en este minuto donde no encontramos alivio en ninguna parte, el Señor nos alivia. Yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. Qué maravilla saber que en esta barca, que se mueve mucho, estamos en una barca que se mueve mucho, que uno dice, ¿dónde está Dios? Porque esa es la pregunta que mucha gente me la ha planteado. No teman, soy yo. Y creo que Dios, en su infinita sabiduría, que a mí me cuesta entenderla, voy a ser bien franco, sobre todo con millones de muertos en Chile, con los dramas que viven las propias familias, saber que Él está en medio de nosotros. Pero bueno, Él resucitó entre los muertos. O sea, la muerte no es la última palabra, la muerte, sino que la vida, y veremos qué sacamos de esto. Y si logramos comprender un poco más lo que significa Jesús en medio de nosotros, pienso que podemos construir otra sociedad. Pero también, para serte súper sincero, yo no sé si vamos a cambiar tanto. Cuando llegue la vacuna, qué sé yo, no sé si vamos a cambiar tanto esta bonomía que ha surgido ahora, de que somos frágiles, de que nos necesitamos mutuamente, hay toda una corriente, ojalá que nos dure, pero los seres humanos somos re duros. Monseñor, yo lo he visto en TikTok, lo he visto en Instagram, en Facebook, en televisión, en la radio, etcétera. Usted ha sido un tremendo comunicador, y este año 2020 en particular, porque ha acercado a la Iglesia la palabra, las notas, discursos y pensamientos del Santo Padre, lógico, etcétera. Ese es mi trabajo. Muy bien. Ahora, en su experiencia vivida este 2020, la fe, a través de las redes sociales, ¿llegó para quedarse? O sea, mira, yo estoy pensando en el mundo para el 2040, para el 2040, y evidentemente que la virtualidad va a formar parte de nuestra vida y nos vamos a tener que acostumbrar. Y lo otro importante es reconocer que, lo que decía al principio, las redes generan emociones. Cuando uno recibe un WhatsApp, cuando uno recibe un Instagram, cuando alguien le dice algo, genera emociones. Y lo otro también, que genera lo que yo llamo una sana verticalidad. ¿En qué sentido? Que hoy día, para hablar con alguien, uno tenía que pedirle audiencia a la secretaria, dependía de ella si lo pasaban otros, jefe de gabinete, otros qué sé yo. Hoy día eso se acabó. Hoy día estamos todos absolutamente expuestos a que nos comenten, nos pregunten, etcétera. Y eso significa que ahora entramos en lo que yo llamo la multifuncionalidad. Es decir, a mí una persona me dice, oiga,
en el Cerro de la Virgen va a estar abierto el 8 de diciembre. Bueno, antiguamente hacer esa pregunta era toda una cadena de cosas y ahora no va a estar cerrada, pero súmese a las redes. O sea, uno genera otra interacción con las personas y de eso no está absolutamente libre. Pero por otro lado, tiene la ventaja que esas preguntas hoy día son públicas, las respuestas son públicas y pueden ser conocidas por todos, lo cual implica mucha responsabilidad, porque, como digo, con las redes estamos a un clic de distancia. Antes de irnos a una pausa, monseñor, el San Alberto Hurtado se preguntaba antes de ayer, hace algunos años, Chile es un país católico. Sí. Se lo pregunto a usted, en su visión hoy día del siglo XXI, ¿cómo lo ve? Bueno, yo quiero mucho a Chile, porque Chile me ha dado todo, yo soy nieto de migrante y nunca me olvido de esta historia de penuria, de sufrimiento de mis propios abuelos. Yo amo a Chile entrañablemente, pero creo que hemos vivido un periodo que estamos mareados, estamos en el fondo mareados. Hubo un desarrollo que solamente económico, que macroeconómicamente nos puso en las primeras esferas de los países en vía de desarrollo, pero que no llegó a las personas. Entonces yo siento que Chile es un país herido. Ahora tú me preguntas si Chile es un país católico. Yo la única pregunta que hago es ¿quién es capaz de convocar, por ejemplo, a Yumbel 600.000 personas y no hay un vidrio roto? ¿Quién es capaz de convocar 1 millón de personas al santuario de la Virgen de Lobasque o 100.000 personas al cerro, etcétera? Chile tiene profundos sentimientos religiosos que yo los valoro mucho y creo que nosotros no hemos sido capaces de generar ese sentimiento católico, darle mayor hondura espiritual. Y creo que esa ha sido una responsabilidad nuestra, una debilidad, pero tenemos conciencia de eso, pero yo valoro mucho la fe de las personas. O sea, y porque la fe es una experiencia profundamente humana en el sentido de trascendencia y sin lugar a duda que muchas personas en la figura de Jesucristo humilde, que fue... vivió una pasión, la pasión que vivimos todos nosotros, la figura de la Virgen María suscita mucha simpatía en el corazón de las personas y eso es un valor y esa fue mi propia experiencia. Usted es bastante mariano. O sea, yo reconozco en ella lo que desearía para mi vida y por supuesto que estoy muy lejos. Mayor humildad, mayor disponibilidad para hacer la voluntad de Dios, porque la tendencia nuestra es hacer nuestra propia voluntad, su humildad y también una cosa que se habla poco de María, que es maravilloso, que ella fue fuente de alegría. María fue fuente de alegría. Cuando María llega a ver a su prima Isabel, un acto de servicio, el hijo de Isabel saltaba del vientre de alegría. Y creo que hoy día nos hace mucha falta alegría, nos hace mucha falta ser fuente de alegría. Y bueno, y a veces por nuestras propias debilidades somos más bien fuente de dolor, de sufrimiento, de amargura. Y lo otro, que María representa el anhelo más profundo que tenemos nosotros de Dios, porque ella fue la primera redimida y ella está junto a Dios y es lo que todos queremos. De hecho, yo creo que toda búsqueda, cada cosa que uno haga, hasta una llamada telefónica, cada mensaje que uno transmita, cada cosa que uno haga, un cuadro que uno pinte, una poesía, acercarse a alguien, al final es una búsqueda de Dios. El hombre, la mujer están hechos para Dios. Hay un vacío existencial en el ser humano muy profundo que yo lo vivo y lo he vivido, que encuentra una respuesta adecuada en alguien más allá de uno, es el otro. Y ese otro se manifiesta a través de personas, por eso que los santos resultan tan atractivos. Y creo que hoy día, si hay algo que nos hace falta es un santo. Yo creo que hoy día necesitamos un santo, creo que nos hace falta héroes, personas que sean en el fondo capaces de mirar horizontes más amplios que el día de mañana,
del cálculo político, económico, etcétera, y pienso que estamos y eso, monseñor, quisiera preguntárselo de eso. A la vuelta de una pequeña pausa comercial. La dimensión de monseñor Fernando Tchomalí como un analista social y político. Ya volvemos. Canal 9, Bio Bio Televisión. Corporación Educacional Domingo Parra Corbalán, siempre presente con educación de calidad para nuestros estudiantes en Coronel, Lota, Ovalle, Penco y Pudahuel, promoviendo espacios educativos de carácter comprensivo, cooperativo, crítico y multidisciplinario, sin fines de lucro, vanguardista e inclusiva, que se sustentan en principios de carácter universal, tales como la solidaridad y la igualdad. Corporación Domingo Parra Corbalán. Más información, visita nuestra página web. Una conversación franca y directa. ¿Por qué estas investigaciones no llevan prácticamente a nada? Temas de la actualidad regional. ¿Debería haber cuarentena total, por ejemplo, en todo el país? Con todos los invitados de la contingencia. Frente Regional, lunes 21:30 por Canal 9 Bio Bio Televisión. Anticipa tus compras navideñas en Muebles Centro Hogar. De todo para el hogar y la oficina, dormitorio, comedor, living y cocina. Más de 40 años de experiencia. Fabrican a medida. Precio de fabricantes. Productos regionales. Ahora puedes comprar desde la comodidad de tu hogar pagando con WebPay o transferencia y con despacho gratis dentro del Gran Concepción. Fanpage Centro Hogar Limitada. Visítelos en su amplio local en Maipú 855 Concepción. Teléfono 41 222 9010. Patrimonio e identidad en regiones. Arte y literatura. Documentales que retratan la historia. Música, conciertos, ópera. Creadores y personajes con identidad. Naturaleza, turismo. Nuestra dulce patria. Tarde cultural. Todos los sábados desde las 14:15 horas en Canal 9 Bio Bio Televisión. Amigos y amigas, un sacerdote que también tiene una visión del mundo desde el punto de vista de lo social, de lo político. Ha tenido programas en donde yo he tenido el honor también de participar con opiniones políticas del mundo, del país, de la región, de la comuna, etc. Monseñor Fernando Tchomalí, el 80% de Chile prácticamente, padrón electoral, 7 millones y fracción de personas, decidieron hacer una nueva constitución para Chile que regiría, ojalá, un tiempo prolongado, 40, 50 años más. Fernando Tchomalí, sacerdote, ¿qué quisiera ver reflejada en esa constitución o qué quisiera ver respetada en esa nueva constitución? Bueno, lo primero que quisiera decir es lo siguiente, que el arzobispado de Concepción emitió una declaración ampliamente conocida donde invitamos a los católicos y a las personas de buena voluntad a que fueran a manifestarse, que era muy importante que se manifestaran la manera como tenemos nosotros de fortalecer la democracia, la manera que tenemos de fortalecer a las personas que nos lideran es a través del voto. Y en ese sentido yo me alegré que haya habido mucha gente joven que estaba votando, incluso en la fila donde yo estaba había mucha alegría, nos faltaba la talla y creo que eso fue algo tremendamente positivo. Yo diría que fue un día de fiesta. Bueno, yo lo único que anhelo de una constitución son dos cosas. Uno, que la persona humana, el ser humano, esté al centro de las políticas públicas. Eso es lo primero, y también que se respeten aquellos elementos fundamentales que constituyen la posibilidad de tener al ser humano al centro. Es decir, en primer lugar,
el derecho a la vida, el derecho a formar una familia, creo que es tremendamente importante el derecho a trabajar, y lo que dice el Papa, las 3 T, la tierra, el trabajo y el techo. Eso es por un lado. Y por otro lado, creo que es tremendamente importante que quienes van a estar abocados a la Constitución no generen falsas expectativas. ¿Por qué? Porque la Constitución en sí misma puede generar las condiciones para que haya trabajo, pero no genera trabajo en sí mismo. Puede generar las condiciones para que haya una salud más digna, que eso grita al cielo, unas pensiones más adecuadas, etcétera, pero no genera en sí mismo dinero para las pensiones. Entonces, por un lado, entender que es la base desde la cual se estructura un país, se estructuran los poderes, pero respetando siempre la libertad de la persona humana asociada a su verdad, y cuando la libertad está asociada a la verdad, también está asociada al bien. Una libertad no auténtica no genera bien, y una verdad tergiversada tampoco genera bien. Esta trilogía, libertad, personal, social, etcétera, junto con la verdad, etcétera. Para mí, la discusión constitucional es una discusión antropológica, es decir, se está llamada a hacer la pregunta más profunda: ¿qué significa ser hombre? ¿Qué significa ser mujer? ¿Qué significa el otro? ¿Qué significa el otro? El otro es una cosa, el otro es una persona. ¿De qué manera nos vamos a organizar para que ese ser pueda florecer? Una constitución tiene que ayudar a que las personas florezcan. Y pienso que ese va a ser un ejercicio muy interesante, donde van a salir las distintas tendencias. Hay una antropología materialista, digamos, que el ser humano es una molécula dentro del sistema y tiene que ser tratado así. Hay otras visiones economicistas que yo creo que han hecho mucho daño en el mundo occidental. Y hay una visión que a mí me gusta mucho, que es la visión personalista, donde el hombre, la mujer es el centro, y desde donde tienen que girar todo el aparato público y privado. Así que es un desafío interesante, y evidentemente que la Constitución del año 1980 generaba prejuicios, y evidentemente que tenerle fe, tenerle confianza a una Constitución que, aunque fue cambiada muchas veces, generaba un prejuicio desde su origen, no ayuda a lo que todos queremos, que es que haya paz, que haya fraternidad, que haya unión. Y por lo tanto, si esto es motivo de unión, bien. Pero por otro lado, creo que hay otros problemas sociales de los cuales no podemos perder de vista. Pienso que un tema muy complejo que vamos a tener que abordar, y ya lo estamos viendo, es los adultos mayores. Los adultos mayores están solos, están pobres, están enfermos. Chile estamos llegando todos para allá. Sí, así es. Chile es un país donde mucha gente honorable llega a un trabajo joven, lleno de entusiasmo, con mucha expectativa, y después de entregarle 30, 40 vidas a una institución, a una empresa, qué sé yo, termina solo, pobre y abandonado. Y yo no hablo aquí en teoría, yo los conozco. Y voy a contar un solo caso en la Casa Betania, que se la entregamos al gobierno cuando empezó la pandemia. Llegan muchas personas llamadas desde el punto de vista de salud, los fitosanitarios. ¿Y qué son los fitosanitarios? Son personas que llegan a los hospitales y la familia los abandonan. Cuando eso pasa, estamos hablando de una sociedad enferma. Los ancianos debiesen ser la fuente de todo nuestro respeto, son la memoria histórica, han entregado la vida por nosotros, y hay muchos que están abandonados. El grupo etario de mayores de 80 es el grupo etario que más ha crecido, etcétera, y si a eso sumamos el deterioro en la natalidad, vamos a tener en 20 años más un país absolutamente envejecido. Y eso evidentemente que nos va a obligar
a tener políticas públicas de migración tremendamente serias. Yo lo digo como chileno, a mí me avergüenza cómo hay muchos migrantes, realmente me avergüenza ver la cantidad de migrantes que no tienen papeles, que trabajan en comercio ambulante, que sobreviven, ver a los niños que están en la más absoluta indefensión. Eso es así y pienso que esto va a aumentar. ¿Por qué? Porque el buscar una mejor expectativa de vida para los hijos, para la familia, es un derecho que está en lo más profundo del ser y las personas son capaces de cualquier cosa por migrar. Yo me temo que si en Chile no hay políticas de migración buenas, coherentes, que reconozcan el valor que tiene un ser humano, vamos a tener Lampedusas. Ya lo estamos viendo en el desierto, y creo que en eso estamos muy atrasados. Otra cosa que es muy grave es el tema educacional. La educación pública está muy deteriorada. Hay colegios que tenían capacidad para 1.000, 1.200, 1.300 alumnos. Y le hago una pregunta, monseñor, porque usted tiene mucha experiencia en materia educativa también. Estudió en 2 colegios, uno particular y uno fiscal. En su oportunidad, para todos los que sepan, el padre Chomalí se cambia de un colegio particular francés a un colegio como el Instituto Nacional por propia decisión y para poder tomar el pulso, ¿no es cierto?, de una época histórica interesante en Chile. ¿Qué va a pasar, monseñor, de acuerdo a su criterio, con una educación pública que se ha ido deteriorando y en donde, por ejemplo, y esto a lo mejor puede ser polémico, pero hay que hacer cosas, hay que decir cosas. ¿Usted le parece, por ejemplo, como ciudadano, que tengamos muchos profesores, por ejemplo, o una institución, el colegio de profesores, que se niega a ser evaluada? Se lo dice el hijo de una profesora. Sí, o sea, yo pienso que toda evaluación bien realizada, con fines pedagógicos, evidentemente que son importantes, pero cuando una evaluación puede ser considerada a priori, digamos, por los prejuicios que existe como una amenaza para el futuro laboral, ahí las cosas se complican mucho. Pero está más que demostrado que la calidad de un colegio se juega por el director y por los alumnos en la sala. Eso está muy estudiado. Es en la sala donde se juega la educación de los jóvenes. Pero a lo que iba era que la distancia que media entre los niveles de educación de las personas, eso lo vamos a vivir con mucha fuerza y de manera muy dramática en 20 años más. Imagínate que con la pandemia quedó de manifiesto que un alto porcentaje de alumnos no tenían acceso a computador, no tenían acceso a internet, etc. Entonces, en el fondo, se producen verdaderos círculos viciosos que son muy, muy dolorosos, porque Dios distribuye los talentos por igual para todos. Dios distribuye los talentos para todos. Y yo estoy seguro que por esta inequidad que se ha producido en todos los ámbitos, ámbito educativo, ámbito salud, ámbito social, etcétera, hemos perdido a muchas personas que pudiesen haber generado grandes alegrías y grandes logros. Hemos perdido a músicos, hemos perdido científicos, etcétera, porque el medio, lamentablemente, a muchos les ha ganado la batalla. Y un país con alto nivel de frustración es un país que no prospera. Por eso que me gusta mucho la insistencia del Papa Francisco, que ha dicho a propósito de la pandemia: estamos todos en la misma barca. Y yo creo que eso no lo hemos reconocido todavía. Todavía está... Monseñor, nos van quedando pocos minutos y me gustaría que usted abordara un tema que yo lo he escuchado muchas veces, pero a lo mejor nuestros televidentes no han tenido la oportunidad de escuchar su palabra respecto de esto. El tema de los pueblos aborígenes, de nuestros mapuches en particular. Usted lo conoció muy de cerca, en Cañete, en Tirúa, acá en distintas zonas.
Viene la nueva constitución, hay algunos que, entre los cuales me cuento, y he ido cambiando de opinión en eso, hay que reconocerlo, que ven una buena salida jurídica al reconocimiento de estos pueblos, y hay una serie de discusiones respecto, decíamos, tener un Estado plurinacional, etc. Ha sido muy difícil, monseñor, poder solucionar el gran conflicto de la Araucanía que nos tiene hoy día en una situación muy triste y muy violenta. ¿Cuál es su visión? Bueno, uno de los efectos de la pandemia es que le he dedicado bastante tiempo a estudiar historia. Historia de Chile y también historia europea para comprender cómo surgen las revoluciones, la Revolución Francesa, la Revolución Rusa. Eso ha sido interesante. Con el pueblo mapuche se ha generado una gran injusticia histórica, y en mi opinión la peor de todas las injusticias fue intentar promover una cultura que no tenía nada que ver con la cultura de ellos, en vez de reconocerla, de valorarla y verla como una riqueza. Es de conocimiento público de que hubo terrenos mal habidos por parte del Estado, por parte de particulares, y también es un hecho que la cultura mapuche es mucho más amplia que un mero hacer. Tiene que ver con la forma de organizarse, que es distinta a la nuestra, una visión para comprender la tierra distinta a la occidental, y eso lamentablemente se consideró como una amenaza, y sucede que no es una amenaza, no como una riqueza. Es una riqueza, claro. Es una riqueza. Entonces, los jóvenes hoy día tienen cada vez más conciencia de eso. Yo creo que imponer una cultura, imponer una religión es una forma de abuso, sin lugar a dudas. Yo creo mucho en la libertad religiosa, y pienso que tenemos que volver a reconocerlos con su lenguaje, con su cultura, con su modo de ser. Es un pueblo tremendamente pacífico, con un gran anhelo de paz, y creo que tiene muchos ejemplos que darnos en materia de relación, por ejemplo, con los adultos mayores. Son sumamente respetuosos. La relación con la tierra, este verdadero frenesí de ambiciones que tenemos en el mundo occidental. Ellos no lo tienen, y eso hay que verlo en el fondo como una riqueza, no como una amenaza, y yo espero que la Constitución así lo reconozca. O sea, yo creo que más que reconocer, asegurar, digamos, esa porción de personas que han sido tremendamente discriminadas. Hasta el día de hoy uno escucha un lenguaje discriminatorio, lo mismo pasa con los migrantes, y pienso que eso lo tenemos que superar si queremos una sociedad mejor, una sociedad donde nos miremos como hermanos en definitiva. Monseñor, desgraciadamente los tiempos televisivos ya se nos agotaron. Estoy profundamente agradecido de que hubiera aceptado esta invitación, y quiero decirle a todos nuestros amigos y amigas que hemos tenido hoy día, sin ninguna duda, un tremendo líder en pandemia que nos ha dado un mensaje de esperanza. Gracias, monseñor. Feliz Navidad. Muchas gracias por la invitación. Les deseo a todos una feliz Navidad, y decir que estamos físicamente separados, pero estamos más unidos que nunca porque nos une el niño Jesús. Gracias. Gracias. Hasta muy pronto. Gracias.
Date un gusto cuidando tu salud y sin caer en la tentación del azúcar. Prueba conservas y mermeladas La Nonna. Sin azúcar ni colorantes, bajas en calorías, ideal para diabéticos y para quienes cuidan su dieta. Conservas y mermeladas La Nonna. Emporio Naturelia, Freire 1049 Concepción, Verslui de San Pedro, Brisas del Sol en Talcahuano y San Martín en Concepción. Panadería y Pastelería Dresden, Pedro Aguirre Cerda 350, Strip Center Borde Río, San Pedro de la Paz, www.la-mediononna.com.